Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis sobre la Eucaristía. Hoy vamos a mirar al servicio de la Eucaristía. Como acabamos de ver, los concilios Lateranense IV, Florencia y Trento hablan del sacerdote como único ministro de la Eucaristía, mientras el Vaticano II a la vez nos recuerda lo anterior, pero anima a todos los fieles a participar activamente en la Eucaristía, como iremos viendo. El Concilio de Florencia recuerda además la necesidad de actuar conforme a las disposiciones de la Iglesia. La persona del ministro que confiere el sacramento queriendo hacer lo que hace la Iglesia. También Trento lo afirma. Si alguno dijere que al realizar y conferir los sacramentos no se requiere de los ministros o en ellos de la intención, por lo menos de hacer lo que hace la Iglesia, es un anatema. Por otra parte, el Trento o Concilio de Trento ve necesario recordar que Cristo es el único sacerdote y la única víctima. Sacerdote, víctima y altar, como reza la liturgia. Ese mismo sacrificio es ofrecido ahora de un modo distinto por medio del ministerio del sacerdote. Por el poder dado por Cristo en la última cena, el sacerdote puede actualizar por medio de Jesucristo, cabeza, el mismo sacrificio de la cruz, el mismo acontecimiento pascual de la pasión, muerte y resurrección. El crucificado y resucitado se sirve de sus ministros para seguir haciéndose presente en el mundo. El sacerdote participa del único sacerdocio de Cristo cabeza. Los celebrantes de la liturgia sacramental están por debajo de ella. No son sus presidentes ni sus gestores, sino sus servidores. El celebrante está al servicio de la Eucaristía y pronuncia en nombre de Cristo cabeza, llamemos in persona Christi capitis, las palabras de la consagración. No es sin más que el sacerdote sea su representante, sino que es el mismo Cristo quien actúa a través de su voz y sus manos. Como dice el Catecismo, recordemos, en el servicio eclesial del ministro ordenado es Cristo quien está presente a su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad. Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa en persona Christi capitis. La participación activa de todos los fieles. Así, en cuanto a la participación del sacerdote y de los demás fieles en el memorial de la Iglesia, el Vaticano II, a la vez que recuerda lo anterior, también anima a los fieles a participar activamente de la Eucaristía. Esta participación se entiende sobre todo en sentido interno y no necesariamente como un activismo volcado en realizar distintas funciones litúrgicas. Además sugiere la necesidad de explicar la liturgia de la palabra, según lo reza Sacrosanctum Concilium 24, la utilización parcial de la lengua vernácula en el mismo Sacrosanctum Concilio 36 y una correcta inculturación de la liturgia, Sacrosanctum Concilium 37. En la Eucaristía se da la mejor ejemplificación de la colaboración entre el sacerdocio común y el sacerdocio ministerial. Recordamos y leemos Lumen Gentium 10, que se expresa de modo especial en la procesión de las ofrendas, cuando los laicos ofrecen al sacerdote el pan y el vino que han de ser consagrados. Hemos recordado que la misa es también el sacrificio de toda la Iglesia, la cual participa en el sacrificio que Cristo ofrece al Padre. Es toda ella la que se une al sacrificio de Cristo por medio del sacerdote. En este momento el sacerdocio común de los fieles llega a su plenitud.
ofrecen toda su vida junto al pan y el vino, que se hace Eucaristía con ellos, al convertirlos en ofrenda eucarística. Es decir, se unen a la única ofrenda agradable, Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote, con quien somos constituidos en su cuerpo. Por medio de este ofrecimiento eucarístico de nuestras vidas y de las realidades terrenales, construimos, por así decir, la Iglesia y renovamos la creación. En conclusión, podemos decir que existe una doble estructuración de origen sacramental, según los sacramentos del bautismo y del orden sacerdotal. Amén.